Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que yo quería hacer una breve introducción, que la justicia es algo que si la aplicamos la debemos aplicar para todos. Los derechos humanos tienen que ser aplicados para todos. Y cuando hablamos de justicia y hablamos de derechos humanos, como bien dije antes, es una justicia, y cuando hablamos de derechos humanos, esos derechos humanos son para todos. Lo que ahora va a llevar ahí a explicarnos Gustavo, con esa calidad que tiene para presentar las cosas, y además es un hombre que nunca habla sin antes estudiar las cosas y documentarse. Eso es lo que a Gustavo le da autoridad, y yo respeto mucho en él. Vamos a hablar de algo que nadie habla, pero tiene que haber valor para que se hable. Y es qué pasa cuando hay hombres que sin causas están todavía hace más de 30 años en prisión. Y creo que es momento de hablarlo. Por eso en este programa hoy existe el valor para hacerlo, y me siento feliz de compartir este momento con Gustavo, y apoyo todo lo que él va a llevar a cabo ahora. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Sí, yo le pedí a Ricardo, si no tiene inconveniente, y como lo acaba de decir, no lo tiene, de tratar un tema que nadie trata, que nadie habla, solamente para denostar lo usan, para atacar, para mentir, para engañar, que es el tema de lo que pasó en la década del 70. Primero voy a empezar con una breve, muy breve historia, exégesis de los hechos. En la década del 70 aparecieron una serie de movimientos guerrilleros, montoneros, en una línea del peronismo. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de origen marxista, que fundamentalmente se dedicaba a la guerrilla rural, y algunas otras organizaciones como la FARC, la FAP, que después se fusionaron, después fueron asimiladas algunas de ellas, pero fundamentalmente estas dos organizaciones. Una de ellas, el ERP, eligió como campo de batalla la provincia de Tucumán, y a través de su instalación en el monte varios años, primero empezaron a actuar, hicieron una presentación en Naciones Unidas que nadie dice, pidiendo la independencia de Tucumán, Salta y Jujuy en Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que si hay moneda propia, y existía el bono tucumano, si hay ejército propio, era el Ejército Revolucionario del Pueblo, si tenían moneda, si controlaban los servicios públicos. No sé, la gente mayor se va a acordar que cuando uno transitaba por Tucumán lo paraban, le hacían control de ruta a los guerrilleros, le ponían una oblea y le cobraban, y le ponían una oblea en el parabrisas. Es decir, con estas condiciones, con un gobierno propio que lo estaban instaurando, indudablemente, como ha pasado en otras partes del mundo, Naciones Unidas actúa rápidamente y divide los países. Bueno, ante esa situación, el gobierno constitucional de la señora de Perón, Isabel Martínez de Perón, saca el decreto que lo firma ella, Rucauf, Luder y varios ministros Cafiero. más, Cafiero, donde deciden declarar el operativo Independencia, que el 9 de febrero se cumplen 50 años de la declaración del operativo Independencia. Primeramente fue la policía, fue sobrepasada la policía federal, no pudo, la provincial desde ya, y entonces decidieron que el operativo Independencia intervinieran las Fuerzas Armadas. Repito, gobierno constitucional. Hasta ahí las Fuerzas Armadas tenían legalidad y legitimidad, las dos cosas. Se combate, designan al general Abdel Vilas, comandante de la brigada de Tucumán, y otras brigadas dan apoyo, y bueno, se producen diferentes enfrentamientos. En el primero de ellos, en una emboscada, muere el capitán Cáceres, queda herido gravemente el teniente Rister, que el día de hoy está inválido, y algunos más fallecen, y heridos, por supuesto.
vuelan el avión de gendarmería con los gendarmes adentro, en la pista de Tucumán, de la ciudad de Tucumán, y realizan una serie de hechos muy violentos, pero finalmente las fuerzas combaten y los derrotan. Ahí estaba la compañía Héroes de Trelew, de Montonero, de ERP, Decididos de Córdoba, Combate San Lorenzo, y Ramón Rosa Jiménez, que era de Tucumán. Y rotaban. En el monte usaban uniforme, cuando pasaban a través del monte por los cañaverales para llegar a la ciudad se vestían de civil y se confundían con la población. El 24 de marzo de 1976 la lucha continuaba porque en el resto del país actuaba fundamentalmente Montoneros. Atacaba cuarteles, el regimiento de Formosa en Formosa, el regimiento de Azul. El regimiento Azul durante el gobierno constitucional, eso provocó, en vida del general Perón, eso provocó una tremenda reacción del general Perón y un discurso muy fuerte. Recuerdo que el decreto del operativo Independencia decía aniquilar a la subversión. Aniquilar a la subversión. Con el golpe del 76 se mantiene la legitimidad porque la lucha existía, pero se pierde la legalidad. El gobierno de facto pierde la legalidad. Y a partir de ahí, bueno, continúan las acciones, hasta más o menos el año 78, 80 podrá ser, donde ya la guerrilla, gran parte se va del país, otros mueren, otros desaparecen, que es una figura que hoy mismo muchos militares criticamos, o exmilitares, que es la figura del desaparecido. A partir de ahí, las Fuerzas Armadas pensaron que habían ganado la guerra, pero habían ganado la guerra desde el punto de vista militar, pero perdieron la guerra cultural. Los organismos de derechos humanos del mismo país que incentivó las acciones militares, que fue Estados Unidos, esas mismas organizaciones empezaron a actuar desde afuera, Human Rights, una de ellas, Amnesty Internacional, otra, y se crearon organismos desde Europa que financiaban estas organizaciones, muchas de ellas copadas y controladas por organismos, por los mismos integrantes de la guerrilla, en este rol cultural. Bueno, llegó el gobierno del doctor Alfonsín, se decidió el juzgamiento de la conducción de la guerrilla y de las juntas militares, se avanzó en el juicio, todos lo conocen eso, fueron condenados las juntas militares, pero después el doctor Alfonsín se dio cuenta que había que llegar a un punto y sacó la ley de obediencia de vida primero y después la ley de punto final, cortar en un tiempo y limitar las responsabilidades. Lo votó el Congreso de la Nación, fueron ley. Los comandantes estaban presos y en el año 91 el doctor Menem libera a la Junta Militar y libera a la conducción guerrillera. Termina el gobierno de Alfonsín, pasa el gobierno de la Rúa y llega el gobierno de Néstor Kirchner. Y el gobierno de Néstor Kirchner llega con una debilidad tremenda. Nadie sabía quién era Néstor Kirchner, era el gobernador de una provincia casi desconocida. Llega con el apoyo de Duhalde, fundamentalmente, que había dejado la presidencia, pero tenía la organización, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero propio tenía muy poco peso. Y ese momento es cuando se acerca, y está denunciado en el libro El Pacto, el señor Horacio Verbitsky, segundo jefe de inteligencia Montoneros, fundador del CELS, periodista del diario Página 12, donde sigue teniendo influencia, para muchos doble o triple agente, que lo convence al doctor Kirchner de que reinicien los juicios, que se anulen las leyes de obediencia de vida y punto final que había votado un gobierno constitucional, cosa que es inconstitucional porque anularon leyes, y que se lo juzgue con leyes anteriores, posteriores a los hechos producidos, que constitucionalmente no se puede, y que no lo juzguen sus jueces naturales, que era la justicia militar. Y reabren todas las causas, pero como no tenían mayor información en este pacto que se hizo, a cambio de eso, ¿por qué lo hizo Kirchner? Porque a cambio de eso el señor Verbitsky le aseguró el apoyo de los organismos de derechos humanos y los movimientos de izquierda que no lo iban a molestar
teniendo tan poco poder como llegaba en ese momento. Recuerden que el decreto de aniquilación lo firmaron los mismos peronistas: Isabel Martínez de Perón, Ítalo Luder, Antonio Cafiero, Rucauf y algunos más. Dehesa. Bielsa. Bueno, sigue así, se hace una sesión de Congreso y se anulan las leyes. Y a partir de ahí empieza una caza de brujas, sin mayores pruebas, inventando testigos que dicen que reconocen 40 años después la voz de un subteniente de 20 años, entonces va preso. Como no hay pruebas suficientes, meten miles de militares presos. Hoy día van más casi 900 muertos en prisión. Hay un grupo que está en domicilio y hay un grupo grande, de más o menos unos 80, entre militares, policías, agentes civiles y de la Fuerza de Seguridad también, de Gendarmería y demás, que siguen presos a 50 años de los hechos, con un promedio de edad que va entre los 69 y los 86 años de edad. La justicia federal, de acuerdo al juzgado que tocaba, concedía algunas domiciliarias de acuerdo a la situación que se le ocurría al juzgado, y otros con muchos motivos para dar domiciliarias, porque era gente mayor, decide no dársela. Inclusive circuló muy fuerte que la orden era dejarlos morir en la cárcel. Así es como llegamos al día de hoy, que hay militares, policías, personal civil de las Fuerzas Armadas o de seguridad con enfermedades gravísimas, jamás escuchados, en situaciones graves. Bueno, se tomó la decisión de hacer la presentación de un recurso, un habeas corpus, 10 organizaciones encabezadas por Justicia y Concordia, una organización de abogados católicos y de abogados, hicieron una presentación ante un juez no federal, sino un juez correccional en lo criminal. El juez excusó, la Cámara en lo correccional y en lo criminal y correccional número 27 decidió que no podía excusarse, que se haga cargo. Volvió a decir que la justicia que debía tratarlo era la federal, pero la federal era el problema. Y la Cámara le volvió a decir y finalmente se realizó la audiencia y el juez llamó a la audiencia y fueron a exponer en representación de las 10 organizaciones el doctor Solanet de Justicia y Concordia, el doctor Ricardo Sanjain, la doctora Olea, y hablaron en ese momento de la situación de los presos. El juez también ordenó que los presos, uno por pabellón de las cárceles de diferentes partes del país, Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo, Salta, Mendoza, uno hablara y explicara la situación. Bueno, hay una minuta que yo se las quiero leer para que sepan cuál es la situación de esta gente y lo que ha hecho la justicia federal, ¿no? Que ahora está indignada porque el juez y la Cámara les dieron competencia. Información sobre la situación de salud de los mayores detenidos en unidades carcelarias a cuyo favor se interpuso el habeas corpus. De la información obrante en el habeas corpus presentado por las 10 asociaciones en favor de los mayores cuyas edades oscilan entre los 67 y los 86 años, detenidos en unidades carcelarias a disposición de jueces federales, y de lo relatado en la audiencia celebrada el 13 de diciembre, surgieron las múltiples y graves afecciones de salud que padecen: cáncer de esófago, de próstata, de vaso, cáncer oftálmico, de piel, de colon, de pulmón, cáncer terminal, en tratamiento oncológico, quistes renales, manchas pretumorales en páncreas, tumor en pulmón, tumor en uretral, tumor hepático, pólipos en vejiga, hematurias reiteradas, pólipos en colon, extirpación de riñón, insulino dependiente, quiste cerebral, comorbilidades coronarias, riesgo cardíaco por infartos de miocardio con stent y bypass, bloqueo arterial, obstrucción coronaria y obstrucción femorales, deficiencia de válvula mitral y tricúspide, arritmias y marcapasos, ACV, ceguera, glaucoma, atrofia óptica progresiva, hipoacusia, fracturas óseas, artroplastías de cadera, discapacidad motora, discopatía lumbrosacra, artrosis reumatoide general, osteoporosis de cadera,
rectificación de columna cervical, pérdida de equilibrio, en silla de ruedas y o bastón con trastornos psiquiátricos, demencia senil, estrés postraumático de guerra, deterioro cognitivo, hiperplasia, arterias cerebrales, Parkinson, fenotipo rígido, epilepsia, EPOC, insuficiencia renal, deficiencia pulmonar y la lista continúa. Estas son las enfermedades que tienen estos mayores, que van entre casi los 70 años y los 86, abandonados en cárceles que no tienen los elementos necesarios para su atención y cuidado. Así, a la omisión deliberada de aplicar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, elevada a la jerarquía constitucional por la Ley 27.700, que los ampara solo porque sus edades los coloca en una situación de vulnerabilidad, se añade la escalofriante situación de salud, cuya gravedad resulta ya inocultable para los jueces responsables de la detención carcelaria, que los mantiene en riesgo inminente de perder la vida, tal como los relatos de los fallecimientos ocurridos en esas condiciones pusieron en evidencia. Les recuerdo, más de 850 muertos. Es decir, esto es un genocidio avalado por la justicia federal, muchos de ellos de esa organización que se creó Justicia Legítima, impulsado por el CELS. Yo le voy a decir cómo procedieron y por qué procedieron de esta manera y quiénes son los que están detenidos. Los que están detenidos en su mayoría no pasaban los 30 años, es decir, no tenían mando directo. Grado, muchos oficiales, cabos, sargentos, agentes civiles, subtenientes, tenientes. Hoy, claro, gente de 70, 80 años, un capitán. Cuando los responsables en las instituciones militares siempre son los jefes, las jerarquías superiores que además habían sido juzgados y condenados. Pero el señor Verbitsky, en ese acuerdo que hizo, logró que el ministro de Defensa le ordenara al general Balsa, el cual no tuvo ningún problema en hacerlo, en entregar los legajos de los oficiales del ejército argentino, y lo mismo hicieron en otras fuerzas, que son legajos confidenciales de la vida, es lo mismo que una historia clínica, a un organismo que no es del Estado. El CELS no es del Estado. Le entregan documentación confidencial. ¿Y qué hicieron? Había habido un enfrentamiento, supongamos en Mercedes, entonces miraban los legajos, quién estuvo en esa fecha en el regimiento de Mercedes o cerca de Mercedes, tales oficiales y civiles, todos a juicio. Y el CELS, esta organización de izquierda, pseudo defensora de los derechos humanos, presentaba un cuerpo de acusación para todos igual, a todos los acusaba de torturas, asesinatos, violación, secuestro de personas, a todos. Mientras se desenmarañaba eso en la justicia, buscaban alguna prueba que no tenían. Hay gente que lleva prisión preventiva hace 16 años. Señores, 16 años de prisión preventiva sin condena. Una barbaridad legal y jurídica. Por eso ahora salió hace poco que hay que fijar plazos. Por supuesto, cuando son políticos, a los 4 o 5 meses o a los pocos días tienen que estar en el domicilio. Como el señor Cuéllar, que acaba de ser descubierto, bueno, ya está en domiciliaria. De hablar de los anteriores, de todos los gobiernos. Es decir, no hay una misma vara para juzgar la corrupción de los políticos, que también son genocidas, porque cuando a través de su latrocinio, a través de su mal gobierno, a través de los negociados, privan al pueblo argentino de las necesidades básicas, como a los jubilados, y entonces tenemos un 50 y pico de pobres en la Argentina que no les alcanza para comer. Yo pregunto si eso no es genocidio. Si cuando le quitan los remedios a los ancianos y que cobran una mínima de 240.000 pesos y le dice que ahora se tienen que comprar los remedios, porque si superan los 240.000 ya no le corresponden los remedios, y además ahora tienen que hacer un trámite, gente de 80, 85, 90 años que no sabe manejar una computadora, que a veces están solos, es decir, los están llevando a la muerte. Y lo mismo pasa con la gente más humilde y más pobre, donde no hay un país que no tiene la capacidad de discernir que el Estado, que no tiene que desaparecer, el Estado tiene que estar para controlar, se debe ocupar de los más necesitados. Por eso tiene mucho que ver con la Navidad. Por eso tiene mucho que ver cómo nació nuestro Señor Jesucristo en un pesebre pobre y abandonado. Entonces, por eso muchos odian al cristianismo, porque enseña una doctrina que tiene una palabra clave, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, porque si en este país amáramos al prójimo como a uno mismo, cosa que no dicen las otras religiones, ni los que no creen en Dios, y no se amaran tanto a sí mismos,
el país no estaría como está. Yo estoy un poco vehemente porque esta realmente me indigna. Me indigna también el silencio de los medios masivos de comunicación. El único que habla y en contra, por supuesto, es la señora esta Bertoya, de Página 12, que se nota que tiene muy buena información dentro de los juzgados, porque debe tener varios jueces amigos o fiscales. Pero la realidad es que están logrando el objetivo. Si es que se mueran en las cárceles, se pudran en las cárceles hasta que se mueran, sean culpables o no sean culpables, lo están logrando. Pero en algún momento Dios y la patria se los va a demandar. Muchas gracias. Bueno, como yo te dije en el primer momento, querido hermano, amigo, cuando me dijiste si me parecía bien que expresaras esto, te dije que sí, que lo teníamos que hacer, porque cuando hay justicia, la justicia y la equidad debe existir para todo el mundo. Y más en un mensaje en donde estamos hablando de la Navidad. Que la Navidad es un derecho sagrado. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a que hagamos esa revisión espiritual en donde dejemos de lado el temor, la cobardía, y expresemos lo que en nuestro interior y conciencia nos dicta. Así que, Gustavo, fue muy bueno esto. Ojalá que algún día en nuestra sociedad vuelva la hermandad y vuelva eso que nunca se tiene que dejar de lado: el derecho para todos, la justicia para todos y la verdad para todos. Así que nos estamos despidiendo y seguimos. Lo que pretendemos en este programa siempre es difundir la verdad, lo que sentimos y lo que creemos que se debe difundir. No hay una sola verdad, hay distintas verdades, y cuando ponemos todas las verdades sobre la mesa y entre todos analizamos, ahí aparece la verdad. Así que... De acuerdo, la verdad en realidad tiene diferentes versiones, pero la verdad es única. Claro, por eso te digo. La verdad es única, al final se sabe la verdad. Pero bueno, son los dueños de los medios, los dueños de la propaganda, muy ricos ahora, de izquierda en su momento, pero ahora parece que son muy ricos. Algunos son hasta empresarios importantísimos del armamento y demás. Que los conocemos. Que los conocemos. Así que bueno, muchas gracias, un saludo a la audiencia y gracias a la producción. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.